Hola estudiante, en este video estudiaremos el proceso de sanción y promulgación de las leyes, es decir, su creación y puesta en vigencia, la fecha en la que una ley se empieza a aplicar. ¿Estás listo? Para empezar, recordemos la importancia del poder legislativo en este asunto, puesto que son los diputados y senadores los que se dedican al proceso de creación de las leyes. Si una ley cumple con todos los pasos legales, es legítima, es decir, es aceptada. Además de discutir la creación de una ley, pueden modificar o derogar una ya existente. Derogar una ley es dejarla sin efecto, que ya no se aplique, por diferentes razones. Tal vez era injusta o la sociedad cambió, y el derecho también. Recordemos que el Poder Ejecutivo, el presidente, también puede presentar proyectos de leyes, y bien tiene un rol decisivo en la sanción y promulgación de las mismas. Lo veremos más adelante. No confundas los decretos del Poder Ejecutivo con las leyes propiamente dichas, dado que los decretos son temporales y sujetos a revisión. Por último, el pueblo, a través de los mecanismos de participación ciudadana, explicados en otro video de este canal, hace su aporte singular. ¿Quién mejor que la ciudadanía para sugerir leyes que mejoran a la sociedad? Ahora bien, en el secundario suele darse el procedimiento de manera rápida y se omite un pequeño detalle. A nota de color te digo que no todos estos actores presentan los mismos proyectos de ley. Cada uno tiene exclusividad para presentar ciertos temas y no otros. Luego, los proyectos serán tratados en el Congreso de la misma manera. Así que los diputados tienen exclusividad en contribuciones y el reclutamiento de tropas. Recordá que representan al pueblo. Los senadores tienen exclusividad en coparticipación, el reparto de fondos públicos que recauda el país entre las distintas provincias. Por eso las representan. El presidente puede presentar cualquier proyecto de ley, menos lo que refiere a las exclusividades anteriores. El pueblo también puede presentar cualquier proyecto de ley, siempre que no traten sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto o materia penal. No te preocupes, no creo que esto entre en tu examen, pero es bueno que sepas que no todo da lo mismo. ¡No me asustes! Ahora bien, empecemos con el procedimiento. 1. La Cámara donde se inicia el tratamiento de un proyecto de ley recibe el nombre de Cámara de Origen. Puede ser indistintamente cualquiera de las dos, Cámara de Diputados o de Senadores, salvo las excepciones de exclusividad que vimos anteriormente. La Cámara de Origen, donde se presenta el proyecto de ley, puede aceptarlo a través del voto con simple mayoría, es decir, más de la mitad de los presentes. Ten en cuenta que esto aplica para todas las votaciones siguientes, salvo que se mencione otra condición. O bien, si no reúne la cantidad de votos, lo rechaza. 2. Si se acepta, pasará a la otra cámara, quien tomará el rol de cámara revisora. Esta tiene 3 posibilidades que dan cuenta a caminos diferentes. Si se rechaza el proyecto, este no avanza y no podrá presentarse nuevamente hasta febrero del año próximo. Si la cámara revisora reforma, es decir, acepta, pero presentando modificaciones al texto del proyecto, este vuelve a la Cámara de Origen para que apruebe o no dichas reformas. Para modificar un proyecto, la Cámara Revisora necesita 2/3 de los votos de los presentes. En este supuesto, el proyecto volverá a la Cámara de Origen, la cual puede aceptar las modificaciones y avanzar el proyecto. O bien, insistir en la redacción original, para lo cual necesita la misma mayoría de votos o más que la Cámara Revisora. Si no los consigue, el proyecto avanza, pero con las reformas hechas por la Cámara Revisora, es decir, cambia. Bueno, casi. Si la Cámara Revisora acepta el proyecto, este obtiene sanción completa y se envía al Poder Ejecutivo para su examen. En conclusión, una vez que el proyecto de ley obtiene la media sanción de la Cámara de Origen y la media sanción de la Cámara Revisora, sea por el supuesto que sea, avanza al Poder Ejecutivo. 3. El presidente puede aprobar o vetar, prohibir o rechazar, total o parcialmente el proyecto de ley sancionado por el Congreso. En caso de vetar el proyecto, este vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Para ello necesita 2/3 de los votos. Si no los consigue, el proyecto se rechaza y no puede presentarse nuevamente hasta el año próximo. Bueno, ahí se queda.
En caso de que el presidente lo acepte, la ley queda promulgada y se ordena su publicación en el boletín oficial. 4. Para la promulgación, el presidente deberá elegir una fecha para que la ley entre en vigencia, salvo que la misma ley establezca algún plazo. Si no lo hace, 10 días después de su publicación en el boletín oficial, la ley comienza a tener vigencia. Estudiante, hemos finalizado la explicación. A continuación te voy a dejar un pequeño cuadrito de ayuda a memoria. Parece demasiado, pero una vez que lo entiendas, verás que el camino es muy simple. De hecho, son 4 pasos. Cámara de origen, avanza a Cámara Revisora, avanza a Poder Ejecutivo, este lo acepta, o bien la legislatura insiste, se acepta y se promulga. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!